y ahora nos toca la clase de 20. Una disculpa si me pasó el tiempo la vez pasada, el viernes, tuve haciendo otras cosas y ya cuando me di cuenta ya, no llegaba a una computadora para una sesión. Entonces, ¿cómo vas, digo? Pues es que, la verdad, ahorita que veo comparando con los exámenes. ¿La verdad o la mentira? No, la verdad, pues yo estoy atorado en el modelo dinámico, pero tengo duda de cómo plantear la punta prismática con respecto al segundo eslabón en el examen B. Pues y además, no sé muy bien si salió muy feo o no. Y también no sé muy bien si... No es feo. Es largo. Es que cuando yo veía también el primer MATLAB que mandó, y el segundo que es la plantilla dinámica con los que se resolvieron en clase, los modelos salían como hasta cierto punto cortos, reducidos, y aquí, por ejemplo, No, de hecho ustedes tienen que salir más pequeños. Este sale enorme. No puede ser. ¿Quiere verlo? No quiero verlo. En realidad, ¿qué es lo más importante de ese ejercicio? El planteamiento. Y que ustedes tengan la capacidad de deducir que lo que estén haciendo está bien, sin necesidad de que yo intervenga. Entonces, en realidad, la duda o la pregunta, como me la planteaste en tu correo, es justamente una duda de planteamiento. Entonces, sería verlo desde el planteamiento del modelo de la posición. Sí. Las consideraciones que están hechas, ya está ahí. Pero nada más sería a nivel de ecuación. O sea, ni siquiera es necesario ver el resultado. Lo que pasa es que aquí hay una doble trampa. ¿Triple? Yo diría que es triple. Bueno, en su caso puede ser triple porque no están acostumbrados a programar y hacer, por ejemplo, un reporte de este tipo, la verdad. Entonces, ya es la verdad todo lo que va a ser su parte de todos los días. Entonces, ¿cuál es la complicación que van a encontrar aquí? Bueno, ¿por qué lo dividí esta plantilla en dos partes? Porque pues simplemente es debe ser muy larga. Ahora, el tamaño de las ecuaciones no necesariamente tiene que importar. Entonces, yo aquí estoy modificando una plantilla de justamente les pasé para modificar la dinámica. Entonces, el primer punto que habría que establecer es qué consideraciones están puestas para obtener esta concatenación de transformaciones para ustedes y para la cámara. Esta, ¿qué describe cada transformación? Sí. Y a partir de esa transformación, el modelo cinemático de las velocidades, pues nada más es plantear la derivada. Sí, no es tan complicado. Y dependiendo de cómo establezcan los sistemas de referencia, ustedes pueden plantear también ya su dinámica. Hay de varias maneras ahí en la dinámica. Pueden hacerla conforme lo que vimos en la clase, o pueden hacerla conforme está en el video. ¿Cuál les recomendaría que hicieran? Como lo hicimos aquí en clase. Entonces, entonces supongo que ustedes dos tienen la misma duda. Pues, ¿O es similar? Supongo que es similar porque, o sea, él tiene un planteamiento distinto, yo tengo otro planteamiento y pues a partir de ahí se deriva todo lo demás. Entonces, ¿pero un planteamiento distinto en qué parte? ¿Cómo poner el eslabón en la matriz de transformación? Porque él lo tiene de una forma y además agrega otra matriz. Sí, es otra matriz, sí, es otra matriz. No, es otro, pero con diferentes argumentos. Ajá, y yo lo meto como, pues así seguidito, entonces... Sabía que iba a ser que preguntara. Sí. ¿Sabía qué? Pues que nunca habíamos visto como... Pero ya intentándolo, tú lo entiendes muchísimo mejor, la verdad. O sea, al momento, ya puedo decir... Y leyendo 5 veces los archivos, ya aprendí. No manches, yo leí como 2 libros. Ya
dudas, si se dan cuenta, ya las preguntas o las dudas son bien puntuales en ciertos puntos. No es así como que qué voy a hacer así en general. Esa sería la pregunta. Ahora, es normal, o sea, ver esta parte o la duda que tienen ahí. ¿Por qué? Porque justamente poner una junta de este tipo no es algo muy normal en los robots. Y lo que ustedes van a encontrar posiblemente sea muy poca información. Sí. Pero eso tampoco tendría que afectarles. Entonces, su duda viene desde acá. Entonces, algo que sí podemos en ambos exámenes ver y que es necesario es establecer un sistema de referencia aquí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque nos va a describir lo que sería la relación de giro. Otra cosa que nosotros tenemos es que tendríamos que poner otro sistema de referencia. Sí. ¿Y qué pasa en medio? Es Hay un lineal. desplazamiento. Es un desplazamiento y es lineal. Entonces, justamente esto lo pueden hacer lo pueden hacer de dos maneras, o la manera que ustedes lo planteen, pero ya no son correctas. Te van a dar como nueve, pero ¿conoces eso? Entonces, por ejemplo, ¿qué para describir, para mantener la punta prismática que hicieron? Pues. Yo puse otro sistema de referencia en. Vamos a acercar. Si quieres. En esta. O sea, aquí había uno. Y de ahí tomé. Si quieres, seguro. Sí, pero bueno, no hay nada diferencia. Y pues, ya no se tomaría como tal una L, sino. Una vez. Ajá, como que una. Vamos a decirle una de variable. Puedes ponerle cualquier letra. Literal. Cualquier literal. Ahora, algo que yo corrí el riesgo y que sí tuve un problema cuando lo hice. Ustedes pueden poner el nombre de cualquier literal que ustedes quieran, pero en lo que es física, matemáticas, ingeniería, bueno, matemáticas no, de hecho, ahí sí, ¿no? Lo que es física y ingeniería puede ser una letra. En matemáticas puede ser un gatito o el vacío, entonces puede ser en general lo que sea. En nuestro caso, pueden poner D, podrían poner el D1 inicial y luego van a tener el cambio de aquí. Entonces, esto lo pueden nombrar como sea. Entonces, esta sería la consideración cuando ustedes tuvieran una punta prismática. Duda, sí, justamente ahí. Para plantear la matriz de transformación, pensé que se debería considerar el hecho de que el ángulo que está sufriendo ese eslabón es el mismo que está en el eslabón anterior. Entonces, no sé si se debe como considerar aparte o dentro de la misma matriz de transformación, jalando el ángulo anterior. Pero no estás jalando. Bueno, en tus palabras, ya no necesitas ponerlo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, cuando ustedes ya definen su matriz de transformación, es que, por ejemplo, están trasladando efectos de orientación y de posición del sistema 1 al sistema 0. Cuando tienen ya este sistema de referencia, ahí por ejemplo, lo que luego te comentaba, ¿no? Se ve que tuviste un poco de duda en la propuesta porque lo hiciste pequeño. Entonces, sí, son detalles que Sí. cuando ustedes van a entrevistas o cosas así, todo eso se nota. Entonces, sean como los del TED, aunque se equivoquen. Solo me falta el dinero, Equivocarse igual no se equivoca. Pero ellos también lo hacen. O sea, el aprender es ese proceso. La diferencia justamente está en la actitud. Entonces, algo que es muy crítico
identificado es el tipo de actitud que se les inculca a ustedes. Entonces, ahorita que todavía estamos aquí, pues es un buen punto para revisar justamente ese tipo de detalles. Si no, pues pregúntale al doctor Villela, ¿no? Ya les hizo su perfil. Ya les estuvo hablando con él. Creo que sería conveniente que a los que no tengan el perfil, que no tengan ese punto, se los hiciera también. Qué curiosito. Sí, pero por ejemplo, eso me ayuda. Por ejemplo, sé en qué habilidades tienes tú, porque yo he platicado con él. Entonces, eso es lo importante, porque en lugar de ponerte algo que te pueda frustrar en el primer momento, te pongo algo que te pueda potenciar. Ese es el objetivo de todo este tipo de análisis. Ahora, regresando a esto, cuando tú pones esa transformación, en realidad estás en el sistema 2 y lo estás viendo desde el sistema 1. Cualquier efecto de rotación o de traslación que afecte ese sistema, tú ya lo tienes acá. Entonces, ya lo tienes que hacer. Entonces, significa que tú ya no tendrías que colocarlo aquí. Porque si tú pusieras cualquier otro ángulo o cualquier otro efecto, lo que tú estarías diciendo es que existe ese sistema de gira. Y eso no es cierto. Entonces, de aquí, ustedes van a tener su referencia, θ1 con respecto a 0, van a tener su distancia, que es variable. No, esta no es variable. Bueno, puede ser, es que también puede ser. La de rojo no, ese es L1. No, es que también puede ser de cómo lo estén viendo. Este se Pues, puede entonces, tomar como sí. un solo eslabón, ¿no? Todo. También, Es que ese era lo que yo tenía la duda, si se tenía que tomar como dos o como uno. esa es otra opción. Por eso que les digo que hay varias maneras. La otra opción es como la que tú propones. O sea, en lugar de ponerlo, el sistema, este cambio simplemente es el cambio de aquí de esta transformación. Y simplificaría todo. Te lo simplificaría a nivel cinemático, pero ahora tendría que hacer consideraciones dentro de la dinámica. ¿Por qué? Porque ustedes y ese sí lo tengo acá, o sea, esta es la que estoy haciendo. En la planilla que estoy haciendo para acá. Recuerden que luego se pone violenta por. Ya como cosas. La consideración sería. Esto sigue pasando la presentación, comenzando. Para. Esta es la pantalla. Estoy en esta, finalizar. Sería este. Si tomas esa consideración, ahora ¿qué es lo que pasaría? Bueno, estaría simulando este arreglo como un solo elemento, pero ¿qué es lo que va a pasar? Y ese es como que el ejemplo más difícil. Tú lo que vas a tener es que vas a tener el centro de masa de estos elementos por separado. Entonces, si lo consideras como un solo elemento, cuando esta masa se desplace, el centro de masa va a cambiar de posición. Pero, como ustedes ya saben cuando vimos la ecuación del centro de masa, si consideramos que esto es un sistema, el centro de masa, o cómo estaba dado, en realidad es la suma de lo que serían la masa y el vector de distancias, que en este caso es la distancia que yo tengo aquí, y la distancia de la masa 2 con respecto a esta frecuencia. Entonces, esto sería como nuestra sigma de multiplicaciones de cachitos de masa. Y si se acuerdan, para encontrar el centro de masa, lo que tendríamos era la masa total del cuerpo por el vector de posición del centro de masa. Entonces, nada más de aquí se despeje esa consideración.
y les va a decir que dependiendo de cómo definan las distancias, si las masas son iguales y las cantidades que hacen, estas, les va a decir que el centro de las masas es en esta mitad. Este ejemplo lo utilicé en el video que les pasé. ¿En RRR? No. Recientemente filmé el video para saber el manejo de ecuaciones simbólicas en MATLAB. Los pasé. A lo mejor no lo han visto porque se los puse como ayuda para su examen. Entonces aquí explico esta teoría y lo desarrollo. ¿No lo has visto? ¿Está en el Classroom o está en el video? Yo me acuerdo si se los puse en el Classroom, pero si no, creo que los reviso. Yo tampoco. Si no se los puse en el Classroom, pues ahí sí fue porque no se me pasó, pero sí esta parte está especificada ya. Justamente porque aparece algo que a ustedes no les gusta, que es el desarrollo de las ecuaciones. Entonces, aquí lo que yo tengo es un conjunto de funciones, por ejemplo, de sustituir y de simplificar esta ecuación, modificando, en este caso, lo que serían las masas y las distancias, donde yo quiero ubicar eso. Entonces, eso lo tengo ahí. Entonces, si no, no está. Entonces, Lo debí haber subido con respecto a la ayuda que nos mandó. O sea, sí, yo me acuerdo que puse como ayuda. No, entonces no lo mandó, porque nos publicó los exámenes y después de eso ya no hubo nada. Ok, entonces se los pongo. Ahora, también, ahorita les acabo de poner ya el enlace al repositorio con todos los archivos de las prácticas. Eso sí lo tenemos. Pero ese es con todas las reglas de la práctica, incluyendo estos scripts. No. No, este script es privado. No, no es que quiera que se lo roben, es que es para el desarrollo de un caso de estudio. Pero ustedes tienen la plantilla. La dinámica. Sí, o sea, simplemente es este archivo de dinámica con una modificación. O sea, no necesitan tener este archivo para hacer lo demás. O sea, ya con eso les basta, porque no tengan tanta complicación. Entonces, esta sería la consideración más complicada. Es que depende de qué, ahí sí depende de qué necesidades tengan cuando están planteando el modelo. Entonces, yo la tengo que hacer para simplificar las ecuaciones del modelo. Por eso es que yo nada más les puse en realidad desarrollo. Ahora, pero si lo hicieron así también está bien, ¿eh? Te llegué a plantear para que no estamos grabando. Tú sí lo ves. Ahí la única cuestión, por ejemplo, si lo hicieron así, son dos. Es, por ejemplo, algo que también hay que tomar en cuenta para calcular la dinámica son las inercias rotacionales, los tensores de inercia. Entonces, una simplificación que ustedes pueden hacer si hicieron este ejemplo es que pueden considerar que el cambio, lo que sería, o sea, ¿qué es lo que más va a afectar? ¿Se dan cuenta? A pesar de que tenemos este tensor de inercia en el centro de masa, como estamos creando sobre el eje Z, únicamente nos va a afectar este elemento. Y significa que la variable que nos va a afectar sería la altura. Entonces ustedes podrían considerar dentro de su arreglo por eso este dibujo lo puse así, que la diferencia entre estas alturas es despreciable. Eso también lo van a hacer. ¿Por qué? Porque al final la ecuación sí les va a dar o nos va a proporcionar cierta información, pero en el caso de la dinámica va a haber otros elementos que nos van a meter ruido cuando tengamos la señal de control.
Entonces ahí lo que conviene es mejor solucionar estas variaciones por el nivel de control. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Cuando ustedes empiezan a analizar control y ven el ejemplo básico del péndulo invertido. ¿Qué les dicen cuando modelan un péndulo invertido? Plantean que este elemento no tiene masa y que la masa está en este punto. Eso es lo que les dicen cuando ustedes estudian control. Si lo llevamos a lo que tenemos ahí, simplemente es esto. Entonces, se dan cuenta, cuando ustedes plantean el modelo de control, ahí se simplifica la ecuación y se emite lo que sería la geometría del cuerpo, únicamente se va por la masa. Y el controlador, a pesar de que ustedes tengan el péndulo, lo que hace es que va a compensar esos pequeños detalles que no van a encontrar. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, ya tendrían una consideración de diseño. O sea, lo pueden ver así. Ahora, ¿cuál sería la otra consideración, por ejemplo, que estaba planteando? Pues que coloques o que propongan dentro de este planteamiento que la geometría es de un prisma rectangular y entonces tendrían que definir para este arreglo dos matrices de ingreso rotacional. ¿Separan, señor? Sí. Esa también es otra opción. Nada más que sí tomo en cuenta el ángulo anterior, tomo en cuenta la rotacional del otro y el eslabón. Sí, entonces, si te das cuenta, ya lo único que tendrías que hacer es en tu plantilla. Si aquí le pusiste el ángulo, se va a aparecer otro. Sí. Y ya en automático tu ecuación debe de darse. Ahora, él mencionaba algo interesante, como considero que en nuestro examen, que justamente había una pequeña distancia arriba del punto 3P, en la transformación de 3P después de la funda prismática. Aquí no. Arriba, ¿no? Bueno, o sea. Sí. O sea, es un momento. Esta es una. Se cambió por mí. No sé por qué, pero ustedes vieron que ya estaba acá. Sí. O sea, es que de aquí a acá es una distancia que no cambia, L1. No, esa distancia es constante. Como yo lo consideré, de aquí a acá, pues sí hay una distancia que se cambia, ¿no? Y de aquí a acá, L2. Es que ahí es donde yo tengo también la duda, porque para mí la consideración es que la punta prismática está al final, como la rotacional, y así ya tendría el tamaño de L2. Ustedes, como es que puede ser mónicas, como digo, o sea, pueden ser de dos maneras. Las dos son correctas, o sea, lo que tú puedes decir es, como dicen, bueno, este es constante, o sea, tienes esa distancia. Y es L2. Pero este Es variable. puede ser variable. O puedes tener este constante y el otro variable. Yo consideré todo el verde como una distancia y el que varía. Ajá. Pues es simplemente con que de estos dos, de la suma, se cumple. Claro. Hasta aquí está el verde y luego el azul. Sí, no hay ningún problema. Ahora, matemáticamente da lo mismo. Pero tú podrías representar que uno se variable o no, sería dónde está montada la cuadra. Ok. Entonces, ¿qué significa? Bueno, significa que entonces aquí tú tienes el elemento que lo empuja. O si no, tú tienes un elemento que está empujando desde acá. Ok.
Ambas cosas son válidas. ¿Dónde puede haber afectaciones? Pues cuando diseñas. Entonces, como se dan cuenta, en realidad, el plantear el modelo pueden plantearse de diferentes maneras. Eso significa que ustedes le están dando una interpretación a la información que están aprendiendo ahí. Y al final eso puede repercutir en lo que ustedes van a construir o lo que ustedes tengan ya físicamente. Pero ahorita, mientras ustedes lleguen a una ecuación y la pueden comprobar, es más que suficiente. Entonces, sí estaba viendo que, bueno, poniendo un sistema en el labón prismático. O sea, ahora sí, ahorita, o sea, sí estaba bien la forma o sea, estaba bien que poner un sistema en el labón prismático. Sí. Y de ahí también lo tomamos. Sí, de hecho, ahora sí que es dependiendo de cómo, qué necesidades tengan cuando ustedes planteen sus modelos. Entonces nada más le quité las X y le quité el Z y el Sí, aquí en el capítulo 6. Sí, justamente ese bonito capítulo 6. Pero 26 es mi tercero. Este es la matriz total. Este es el modelo de Aquí está el capítulo 6 del libro de Craig de dinámica. El último ejemplo que viene es justamente, se dan cuenta, es justamente es el problema que ustedes tienen. Entonces viene aquí las masas y el cambio también es afectado por la gravedad. Y aquí lo plantean de una manera general, o sea, lo que están diciendo es que cada cuerpo tiene o sea, son diferentes. Aquí no se nota tanto por la poca resolución del cañón. Aquí está. Y aquí se ve esta ecuación. ¿Se dan cuenta? Aquí nos está diciendo que es el momento de inercia del primer cuerpo. O sea, aquí le están analizando la geometría. Pero lo que nos está diciendo es que ese elemento que ustedes tienen definido ahí en su consideración del examen que está afectando a la matriz. O sea, para que no les hable en chino, sería XX y 0, 0, 0, y, Y, 0, 0, 0, I, de Z, ZI. Entonces, en nuestro caso, como estamos modelando en el plano, el único elemento que se va a ver presente dentro de nuestras ecuaciones va a ser este. Entonces, el primer cuerpo de desarrollo que tenemos aquí sería este elemento de la matriz que acabo de multiplicar. Se da cuenta, es un modelo. Lo que nos está presentando aquí es que tenemos una variación en distancia. O sea, tenemos este cambio de velocidad que el cuerpo se está moviendo en esta dirección y aparece otra vez este elemento. No, pues sí, porque por eso está variando la distancia y es la multiplicación de pues sí. Entonces, las cosas son ciertas. Se dan cuenta que lo importante, qué consideraciones tienen que hacer para plantear sus modelos.
¿Hay un modelo universal? No, pero hay intentos de homogeneizar la parte de establecer modelos. Ahora, ¿por qué no se puede homogeneizar totalmente los modelos de un robot? Porque va a depender de las consideraciones que tú tengas al momento de tener ya el problema. Creo que ya resolvimos el ¿Qué? ¿O ya van a resolver? No, bueno, es que, o sea, ya viendo eso, para mí ya sería como ya lo entendí más dónde va la maldita B. No, pero ¿por qué la maldita? Si no, es una carrera. Pero una vez vi que tuve un profesor que dijo que si tratábamos mal a las matemáticas, les dejábamos el respeto. Pero no tiene sentido porque esto es pura lógica. No tiene que ser emocional. Yo lo que le recomendaría es que expresen sus emociones y mejor pues, verifiquen los procedimientos. Les daría el consejo de 100 ojos de la serie de Marco Polo en Netflix. Pero no sé por qué la cancelaron. Sí, la verdad. El CAN no secuestra a Marco Polo, simplemente lo ofrece. Y pues el CAN lo puede utilizar, entonces lo tiene que entrenar. Es así como cuando llegamos a un trabajo y lo primero que se pueden hacer es lo que nadie quiere, porque es lo que primero que tienes que aprender. Entonces, habla justamente, pues, es taoísta. Los principios del Tao, hay dos básicos. ¿Qué hace el sabio? Pues nada. Y después, bueno, no, primero no aprende. El sabio no lee, no aprende, sino actúa. Lo que ustedes están haciendo, ahorita están actuando, están intentando resolver el problema, están actuando. Y después de que actúan, ¿qué hacen? Nada. ¿De qué se refiere eso? Pues ¿por qué van a hacer algo si aquí ya les controlo? Ahora, lo importante es saber cómo hacer. Eso es lo importante. Pues espero que a lo mejor no sea la primera vez que nos pongan a formalizar algo así. Si no, pues madre, y hay una gran diferencia entre pasarse la vida formalizando y teniendo estas ideas a pasarse la vida haciendo cosas técnicas. Entonces, siempre luego les hago la comparativa. O sea, un ejemplo es, esto es lógica, son ideas. Y como están bajo principios, son universales, no van a cambiar. Significa que todo esto tiene tanto valor que está en un libro. Entonces, significa que esto es muy valioso. Es más valioso que si ustedes pusieran prototipos. Porque ustedes podrían armar ya cualquier prototipo pudiendo armar esto. Pero casi no se ve. ¿Quién sí hace este tipo de cosas? Los filósofos. Y ahorita, ¿podríamos hacer la comparación? Están creciendo. Tienen su facultad, su anexo, está nuevecito, uno de los mejores foros ya de Latinoamérica, no es que del mundo, y su posgrado, ahí en la área de cultura.
Entonces, este tipo de cosas son lo que se hacía antes. Pero bueno, siempre todo se ajusta de acuerdo a la necesidad. Pero hubo un momento que hubo la necesidad de que la gente saliera y empezara a resolver todos los problemas que hay. Y siguen muchos de los problemas, ¿no? Carreteras por construir, plantas que automatizar, procesos que estudiar y administrar. Entonces hay mucho trabajo. Pero el trabajo importante es este. La gente se queja de que no hay trabajo. Sí, sí hay mucho trabajo. Vean cuántos cargadores se necesitan ahí en todo el país. Pero es trabajo que no quieren hacer. Sí, hay que decirlo, sí, hay unos empleos, pero no son empleos nada baratos. Y es uno de los puntos que tuvimos dentro de la materia. O sea, la materia lo que busca, la robótica como tal, lo que busca la automatización también, es justamente evitar que haya gente haciendo esas labores peligrosas o no deseadas. Entonces ya con eso ya entregarían después de esta clase su examen, ¿no? Pues ahora le van a mandar todo el modelo dinámico, pero sí. ¿Qué? ¿Por qué lunes? No, hoy sí. ¿Por qué lunes? Bueno, lo que me interesa no es que sufran, sino que lo puedan hacer bien. Ahora, el único que se comunicó conmigo fue Diego, preguntándome cosas. Los demás. Oiga, profe, también tengo otra pregunta. ¿Se usa la inversa o la pseudo inversa? Vamos a empezar a ver. O sea, es que para plantear el modelo cinemático inverso se usa, ¿no? Sí. O sea, entonces MATLAB es la pseudo inversa o la inversa. Sí, tienes comandos en mi casa. O cualquiera de las dos. A ver, ¿cómo cualquiera de las dos? Es que usted explica en su video que se utiliza la pseudo inversa de la matriz jacobiana. Y cuando lo escribe simplemente dice inversa. No, pongo una inversa y pongo también la otra segunda inversa. Es que hay dos maneras de escribirlo, dependiendo del caso. Pero ahorita yo estoy manejando como si fuera de manera general, que no lo es, la matriz es inversa. Pero eso justamente va a depender. ¿Ya sería esta? Creo que no lo puse. Sí, no, debe estar entre los que ya tengo abiertos. Sí, y bueno, aquí MATLAB y qué dice de. ¿Por qué dices eso? Aquí está. Va a depender del tipo de sistemas. ¿Qué pasó? Del tipo de sistema que nosotros vamos a obtener. Entonces, ahorita que justamente llevamos terminando este ejemplo, lo que vamos a encontrar, pero todavía no vamos a encontrar porque ahorita estamos trabajando con un caso particular, con lo que se denomina robots o sistemas definidos. O sea, ¿qué es un sistema definido? Tenemos una planta, tenemos entradas 1 hasta 1 año. Y lo que vamos a tener son salidas, que sería nuestro caso. ¿Cuál es la relación que tiene que haber en la planta? Pues que aquí tiene que ser biyectiva. Pero hay otros casos donde, por ejemplo, yo tengo una entrada y tengo más salidas que entrada, que sería el caso de los evacuados. Y en el caso de la suma inversa, lo que tenemos son
Este es su actuado. Y aquí tenemos sobre. Ah, bueno, ya estoy pensando porque me estoy confundiendo. Tenemos en entradas y podemos tener N+1, N+2. Podemos tener más salidas que entradas. Y eso es cuando es sobreactuado. O sea, ¿cuál sería el sistema sobreactuado de tu brazo? Porque, por ejemplo, para Michael, creo que todos ustedes lo que van a requerir es simplemente ubicarlo y orientarlo. ¿Cuántas variables son? Para describir la posición, Son 3. 3. ¿Y la orientación? 3. 3. Son 6. ¿Cuántas grados de libertad tiene su brazo? No es cierto, es que no me acuerdo qué dijeron. Tiene 12. Sí, tiene 6 por cada. 1, 2, 3. Ahora, aquí para controlar cada uno de estos tiene que tener una cierta cualidad. En los sistemas definidos, bueno, en un esquema convencional de control serían incontrolables, pero no es cierto. Lo que define a estos sistemas para que puedan ser automatizados es que tienen a la estabilidad. Entonces, si un sistema, esto tiene que ser estable. En el definido no, en el descartado, perdón. Y en el definido simplemente que hay una relación biyectiva entre las entradas y las salidas, sobre una relación más matemática. Pero aquí lo que tienes es que cada salida te puede dar una cantidad infinita de posibilidades. Son X. Entonces, puedes resolver de múltiples maneras. O sea, por ejemplo, yo quiero tomar el borrador y en realidad puedo tomar, ¿no? Con una infinita posibilidad de unión o todas mis articulaciones. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cómo determinas cuál es la postura? Para los seres vivos no es tanto problema, pero para los robots sí. Entonces, ahorita el sistema definido lo vamos a ver ahorita porque estamos viendo robots seriales. Y ver que este sería el caso de los robots seriales que estamos manejando, de algunos, y de los robots paralelos. Ahora, si en esas vamos, yo creo que la pregunta que me hiciste va en el sentido de aquí. Este robot, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Cuántas variables necesito para describir la posición y orientación del sistema P? 3. ¿Cuántos grados de libertad tiene esta cadena? ¿Cuántas articulaciones? Tiene 3 articulaciones. ¿2 articulaciones? ¿Tiene 3? 3. Bueno, 3 articulaciones. ¿Tiene 3? ¿Se cambia solito? Es que de seguro. Tiene tiempo. Sí, como lo copié de una animación. Dale pues. Entonces, tiene 3. Pero porque estamos describiendo la mejor orientación. Si nada más escribimos posición, ¿quieres 2? Entonces ya pasaría a ser un sistema sobreactuado. Entonces, si nada más modelamos lo que sería la posición, ahí sí podríamos utilizar la acción inversa.
Entonces, ¿alguna otra duda, pregunta? Yo tengo una, pero creo que es como un poco contable. Es que no la entiendo. ¿Lo puedo escribir ahí? Sí. Pues por eso os pregunto. Es que a mí me confundía que, o sea, me di una parte en el tutorial y me confundía que a veces el vector de posición, por ejemplo aquí, en este momento aquí, lo define como P, así, igual a 0, 0, y en otros lo define como P. O sea, quiero saber si se refiere a lo mismo, o sea, son como diferentes. X, Y y 0. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que algunas ecuaciones que puse en el video, no es todo, bueno, o sea, público. Es que, ¿qué es lo que pasó? Bueno, yo ya tenía el planteamiento, pero había puesto el sistema de referencia acá, el sistema inicial. Pero yo como quería ya expresarlo de una manera más general, por eso es que lo saqué. Entonces, si tú lo tienes dentro de tus ecuaciones, pues simplemente lo que estás diciendo o estás diciendo son cero. Y otra pregunta, ¿Y siempre va a ser 0? No necesariamente. No. Por ejemplo, este caso que tenemos aquí ya no es cero, porque tenemos esta componente. Aquí tienes Y. Estás describiendo al sistema 1, o sea, el origen del sistema 1 con respecto al sistema 0. Entonces, en bueno, para el caso del examen B, sería entonces, Tanto E como B están desfasados. X y Y. entonces sería X de 1 a 0 Sí. y Y de 1 a 0, ¿no? Sí. Entonces, esta sería como el vector que tendríamos que escribir en el mapa. Ah, Ok. Sí, era como. sí. Sí, porque yo lo había planteado como que puso al principio de 0, 0, 0. Pero no sabía si estaba bien o no estaba mal. No, está bien. Lo que pasa es que, pues ahí sí, tuve que editar todos los videos, hacer todas las prácticas, escribir los apuntes. Y estuve haciendo otras cosas, entonces, pues me sirvió la pandemia, pero hay detalles que obviamente, por ejemplo, hasta que me dices, pues está ese detalle. No hay problema porque, por ejemplo, alguien aquí lo puede ver. En el video pues, lo tengo, pero pues, hasta que tenga tiempo de arreglarlo. Y eso quién sabe cuándo sea. Entonces, esa es la notación adecuada, ¿no? Sí. Gracias. Profe, en la tercera matriz de inercia que describiría justamente en vez de que sea La matriz de inercia describe al eslabón, no a la punta. al eslabón, tendríamos que tomar en el X, en la componente X, en vez de que sea L3, tenemos que poner la distancia variable B. Si lo estás poniendo por separado, las dimensiones tienen que ser fijas. Entonces, como usted había dicho en la otra que pues, afectaba justamente a la Z, en este caso como literalmente lo estamos moviendo en X y en Y, entonces esa es como no van a ser constantes, ¿qué se hace con esa distancia? Lo que les expliqué, puedes considerarlo como dos cuerpos separados. O sea, ¿qué significaría? Significaría que tú tienes tu sistema acá, Si pusieron un sistema de parte, pues tienes tu sistema acá. No, por no conectarlo. Así luego se ponen en la hoja. Y tienes tu sistema acá. Entonces, tú vas a tener, tienes tu prisma acá. Tienes tu prisma acá. Y tienes un prisma aquí. Ahora, aquí tú tienes tu centro de masa. Aquí tú tienes tu centro de masa. Pero aquí tú tienes tu centro de masa. Entonces, ¿sí? Así pensé que Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, aquí no hay problema porque el centro de masa permanece fijo. Aquí también tienes esta parte. Pero aquí
tienes este centro de masa que también se mueve. ¿Con qué velocidad se va a mover? La del actuador, no sé. ¿Y cuál sería esa velocidad del actuador? Bueno, pues si no la conoces, pues nos propone una variable que la describa. ¿Ya? Pero entonces no entra dentro de la consideración de la matriz de inercia. Perdón, es que no te escuché. No entra dentro de la consideración de la matriz de inercia, entonces. Simplemente sería. No, porque aquí estamos hablando de inercia lineal. Ya la inercia rotacional ya vas a tener giro aquí. Pero te das cuenta, este y este giran igual. Que sería lo mismo que habíamos propuesto en las matrices de transformación. Ok. Creo que ya veo dónde más o menos está la conclusión que tienes. Gracias. Porque, o sea, veo las matrices de inercia y entonces me está diciendo que las tres se van a quedar igual. Así como las está planteando en su. No quedan igual, son parecidas. La primera y la segunda quedan idénticas. La tercera la O sea, podemos decir que tienen la misma estructura. Es que si ustedes llegan a hablar mal, después me van a regañar a mí. A ver. Es que el zoom. Dos más. Así. Claro. Ahí está. Sí quiero que se vea más grande, pero si le doy, de repente el scroll me lo salta. O sea, ¿de dónde viene la duda? ¿Cuál es la parte que se está intentando interpretar pero que no se logra? Miren acá. Tú lo que estás viendo es que tú tienes un cambio y tú lo estás viendo desde los sistemas de referencia. Pero ahora, lo estamos utilizando como en las ecuaciones de Lagrange. Tenemos la energía cinética. ¿Qué les había comentado que es la energía? Que iba de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Que informáramos Bueno, eso es desde el punto de vista práctico. Ya desde el punto de vista conceptual, ¿qué es lo que nos está diciendo esta ecuación? ¿Se acuerdan que les mencioné que esto significaba estos productos? Sí, o sea, esto es un vector, esto es un vector, esto es un vector, esta es una matriz. sí. Esta es una matriz. La masa es un escalar, es un tensor. Al hacer esta operación, ¿qué me está dando? Un escalar. Un escalar. ¿Se acuerdan qué les había dicho que era esta operación? ¿Cómo se le nombraba? No, pero sí me acuerdo que justamente hablábamos de productos de puntos. Y por eso lo definí. No, pero ya conceptualmente hablando, no de la operación. Es que por eso te está metiendo ruido. Porque como tú quieres verlo todo desde el sistema de referencia, pero eso conlleva a dos cosas. Sería práctico si lo estuvieras haciendo por el otro método, que sería el método de Newton-Euler. Porque ahí sí tú tienes sistemas de referencia. Esto les había dicho que era una contracción. Entonces, dentro de esta escala están todas las propiedades de movimiento y de la masa relacionadas. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que te evita justamente, te evita, como es una norma, o sea, estamos utilizando normas vectoriales, lo que te está haciendo es que te está poniendo en este solo escalar, que es una ecuación, todas las propiedades relacionadas con el movimiento,
la inercia lineal y la inercia rotacional de un cuerpo. Entonces significa que aquí ya no necesitas conocer el sistema de referencia. Ya no necesitas conocer. Solo necesitas conocer cómo cambia la posición del centro de masa de un cuerpo y cómo está girando con respecto a su centro de masa. Eso explica muchas cosas. Sí, simplifica todo. Estoy de acuerdo. Entenderlo toma su tiempo. Es muy posible que lo tengas que masticar, a lo mejor es algo que en tu vida no te va a servir o lo que sea. Pero sí, ahorita que te estás enfrentando el problema, sí es importante, cuando menos que veas que cuando utilizamos un método energético, ya no es necesario conservar conceptualmente todo lo que sería ya las acciones del movimiento. Es decir, aquí las referencias desaparecen. Y para el otro, el que es la energía potencial. ¿Cuál otro? Para la energía potencial sí creo que se utiliza una referencia, ¿no? O sea, Ajá, pero la referencia aquí no. La referencia es de un nivel de energía. Entonces, en el caso que yo lo escribí así generalizado, lo estoy poniendo de un sistema de referencial. ok. Porque Sí. no necesariamente puede estar definido como tal. O sea, puede ser cualquier cosa que tenemos. Podría ser este nivel, o podría ser el piso, o podría ser la planta baja, o podría ser todavía más abajo, o podría ser el ajusto, el pico del águila, o podría ser el nivel del mar. Entonces, pues sí te agrega elementos, pero tú decides desde dónde vas a meter esa referencia. Entonces, por ejemplo, o sea, a lo mejor no se los comento, a lo mejor no les conviene hacerlo. En su examen, su nivel de energía podría ser el nivel donde ponen el sistema, o podría ser el nivel de discriminación. Eso simplemente les va a decir qué tipo de energía, el sentido de la energía que van a tener. Yo les recomendaría que lo tomen con base del sistema de inercia. Y lo mismo, esta operación también es una contractura, porque tenemos las propiedades de contracción de la masa, pero por afectaciones de un efecto externo, que sería la gravedad, sobre el cuerpo. ¿De qué manera lo va a afectar? Dependiendo de cómo se encuentre ese cuerpo de acuerdo a la referencia. En posición. ¿Otra duda? ¿Pregunta? Entonces, ¿sí lo van a entregar hoy? Yo no. Yo llego a casa después aquí hasta las 10 de la noche. Ahora voy a llegar cuarto con virus. Salgo a las 9, también tengo que ir. Los salgo a las 8 y te juntan a las 9. Y eso no me implica dar clase. No, pero también tengo una vida, ¿no? Sí. Tengo derecho a vivir. Pensé que los profes no tenían. Sí, o sea, si tú vienes el sábado vas a decir, profe, se puso se disfrazó. Profe, no tienen el mismo mal. Eso no podría ser raro. Me ha pasado. Sí, imagínate. Avisen cuáles están los sábados para. Para preguntarme. No, yo creo que a lo mejor lo que vas a querer es que te inviten a la comida, voy a decir. Pues, Sí sería, ese sí sería Brian. Ese sí sería Brian. ese sí soy. Yo creo. Yo creo que Debería ser al revés, profesor, lo invitamos a. Si no está perdido. Apenas estamos iniciando, profe. De este mundo, la verdad. ¿Quiere pizza los viernes como Neftalí? Que se arme algo en la comunidad.
Natalia es un muchacho. Muchacho. Sí, Natalia es una alma joven. Yo lo voy a intentar y lo voy a tratar de entregar el viernes. No quiero que lo intenten, quiero que lo hagan. Voy a hacerlo y lo voy a entregar el ¿Ves viernes. la diferencia que hay entre Lo intento. el intento y entre el hago? Es un mar de diferencia. Háganlo. Voy a hacerlo y lo que salga se lo voy a hacer. El monstruo que salga se lo voy a hacer. De aquí en adelante, bueno, también, como dices, estás iniciando en este mundo laboral. En el mundo laboral, pues siempre hay fechas. Sí. Pues la fecha era hoy. Sí. Esto lo traigo mañana en la mañana. No, porque a mí también me desagrada cuando te dicen es para ayer. Significa que la persona que está pidiendo las cosas no tiene ni idea de lo que está pidiendo, ¿no? Entonces también ya no les pueden decir es para hoy o pues para ayer. Entonces, ahí es otro punto. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitan para terminar lo que les falta? ¿Qué les falta? Por ejemplo, ¿a ti qué te falta? El modelo dinámico. ¿A ti? Igual y corregir algunas cosas. Ok. ¿Sí? El modelo dinámico. ¿A ti? Sí, el modelo dinámico y corregir algunas cosas que tengo mal de dinámico. O sea, ya lo tengo mal planteado, pero es corregible. Todo. ¿Todo? Bueno, es que puede ser porque pues es una que después se mantén la familia. No, pues es que a veces la familia, o sea, yo lo entiendo porque Sí. pues después de 2 años encerrados, pues todo el mundo quiere salir, ¿no? Y viene Semana Santa, entonces viene No, tampoco en ese sentido yo lo puedo poner así. Yo también lo intento, ¿no? Nada más que la mayoría, pues ya cada quien agarró su vida y ya no por otros lados. Todos ya es a distancia. ¿Y a ti qué te falta? Igual que. Igual ¿Qué? el modelo. ¿El modelo dinámico? Es que la itálica no me va a escuchar. Entonces, ¿cuánto tiempo van a necesitar para hacer el modelo dinámico? Yo pensaría realmente que lo acabo antes de ir a entrenar mañana, digo el viernes, entonces yo supongo que antes de las 7 de la noche del viernes se lo puedo entregar. Yo. Viernes. ¿Les parece bien el sábado? Sí. ¿A qué hora? Al mediodía. ¿Seguro? Sí, yo creo que ¿Seguro? sí. Concuerdo. Pero quiero que lo hagan bien. Es que siempre preguntamos, pero a los compañeros. ¿Qué pasó? Es que sí preguntamos, pero a los compañeros. Como, ¿ya hiciste esto? Nos enseñamos nosotros solitos. Sí. Pues está bien, o sea, yo no tengo nada en contra. Pero ya cuestiones de todos también. Ahora, pues yo también soy, bueno, no soy parte culpable, porque el viernes no les pude dar clase, pero aún así tienen el material. Sí, justamente. Y lo único pues, es que a lo mejor su viernes, su fin de semana empezó antes, ¿no? El viernes. No, man, yo ya estuve bien muerto. A mí me dieron un madrazo el viernes, entonces yo estaba muy muerto. Bueno, entonces ya quedamos. El sábado Sí. Igual, si necesitas algo, pues ya me dices. Si es que no te puedes, si es que a veces no se pueden comunicar. O sea, eso tiene un problema. También es de las cosas. Hay que aprender a trabajar en equipo. Compañerismo. Entonces no, No vale pena, ¿no? no, no puedo engañar. Sí, está bien. Entonces ya queda así. Nace. Pues falta eso, ¿no? Bueno, entonces vamos a preparar un poco de las cosas, de lo que el tiempo que queda, para lo que sería la clase del viernes, que sería la práctica 2. Entonces, de
aquí en adelante también la idea es que todo lo que empecemos a desarrollar ya esté en la simulación. Y por cierto, ya sé cuáles van a ser los proyectos finales. ¿Ok? Sí. Pues ya por el número de proyectos que me quedan, yo creo que sí. ¿A poco algunos te van a dar trabajo? Pues no sé, Pero no sé, o sea, bueno, muchos trabajan, no funcionó muy bien las primeras veces grabadas, o sea, menos un hecho. Y pues aún así, ya si los demás pueden irse incorporando, pues está bien. No tengo problema. A lo mejor tal vez sería esa parte. Bueno, así rápido, ¿qué es quisiera que trabajáramos? Les había comentado que cuando menos yo trabajo en la administración de dos proyectos, justamente con el doctor Villela. Entonces, ahorita, por ejemplo, todo el fin de semana y parte del lunes me la pasé escribiendo un reporte ya final del último proyecto. Pues también, igual que ustedes, yo también tengo mis tareas. Entonces, ya se va a entregar ese informe, pero por ejemplo, debido a que apenas estamos regresando, hay dos cosas que están comprometidas y que no falta nada más de implementar, son dos bancos de pruebas. Entonces, esos bancos de pruebas es uno de un robot serial, ya lo armé, ya escrito eso, ya está armado, tenemos mi título. Y el otro es echar a andar el banco de pruebas de robótica paralela. Entonces, otro compañero también que colaboró, Juan Carlos, él ya hizo la interfaz de control de los motores en MATLAB. Entonces, todos son los mismos tipos de servos, son motores Dynamics. Lo único que falta ahora sería configurar esos bancos de prueba y moverlos a hacer pruebas. Hacer. Y tal vez en tu caso, Brian, que ya hablé con Felipe, como tú ya estás un poquito más avanzado en la parte de programación, lo que vimos es que ya tenemos los dos, entonces tal vez, si es el caso, podrías empezar a adelantarme a tu trabajo. O sea, lo que queremos hacer es lo que sería hacer boring. O sea, los robots tienen una cámara y pueden detectar objetos y manipularlos. Entonces, por ahí empezarías. O sea, por la parte de arroz y todo eso. Lo que ya habíamos visto. Sí, porque ya el robot como tal, ya te dan sus herramientas. El detalle pues, es que es como un robot chino, aunque lo pongan en una plataforma abierta, pues no son muy delicados, entonces ahorita tenemos a alguien que ya está terminando de hacer el ensamble del CAD. Entonces eso ya lo vamos a pasar al WDF ya para que se pueda simular. Pues no sé, puede ser en gasivo o puede ser en nivel. O sea, gasivo te da ciertas opciones, de hecho viene en una versión de gasivo, o sea, es su propio elemento, y de ahí lo que necesitamos ya empezar, entonces en este caso empezar a evaluar, es que ese sistema se puede controlar ya sea con una Jetson Nano o con una Raspberry. El problema es que las Jetson están muy escasas y nosotros tenemos ahorita muchas Raspberries. Entonces, pero lo ideal sería que uses con Raspberry, entonces ahí lo podríamos empezar a acomodar. Porque Felipe me prestó una, entonces yo tengo el robot ya armado con la Jetson. Pero también lo pienso usar la Jetson para hacer pruebas de visión con otras cámaras. Entonces ahí tendremos que coordinarnos. Entonces, eso pues ya se los muestro. Es más, no les pasé el repositorio, les paso el repositorio. Por ejemplo, eso todavía lo estoy llenando. Ahora, para que puedan llevarlo, está bien. Según la gente. Según a todos. ¿Necesitas estirar? Huele bien muy feo cuando tú te estiras. ¿Qué practicas tú?
¿Qué? Anda. Entonces, descansado. Bueno, entonces, justamente para que puedan ver más o menos cuál sería el día de trabajo, pues lo veríamos el viernes cuando empecemos a hacer. O sea, el objetivo de las prácticas que están ahí es que ustedes aprendan a hacer las simulaciones. Ahora estamos llegando al punto donde estamos haciendo programación de movimientos. Entonces, ahorita lo hicimos desde el espacio de las juntas. Hasta ahí nos quedamos. Lo que fuimos avanzando es justamente cómo empezamos a pasar a crear cierto tipo de comportamientos mediante perfiles de trayectoria. Y esto lo pusimos ahorita en el espacio de las juntas. Pero vamos a seguir haciendo esta planeación de movimientos. Todavía no vamos a entrar a trayectorias, eso sería la práctica 3. Entonces, definimos esta estructura donde lo que tenemos es una posición inicial, una posición siguiente y una función que nos lo relacione todo directamente con el tiempo. Entonces aquí está el planteamiento de las consideraciones, el modelo que establecimos, la ecuación que trabajamos y el resultado del perfil de trayectoria para posición y velocidad. Pero ahora nos quedamos aquí. Lo que nosotros vamos a querer siempre, o lo más trabajado en el aspecto de los robots, es que nosotros le vamos a programar que haga algo. O sea, así como yo ahorita me pongo a empezar a escribir, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a obligar a un sistema mecánico, que sería el robot, mejor dicho, un sistema mecatrónico, que determine la manera en que va a poner los ángulos y con esto va a llevar a un cierto sistema, una cierta referencia a un punto. Entonces, en nuestro caso, la descripción de esta referencia a partir de este sistema inicial son sus coordenadas de posición y su coordenada de orientación. Ahora, lo que nosotros vamos a obligar es que estas juntas asuman una determinada pose. No sé, si dejarlo así. Es que. La verdad, ¿no? ¿Lo bien? Sí. ¿Sí? Bueno, yo sigo bien. ¿O de qué habla? ¿De la cámara? Puede ser. Bueno, ahora seguimos haciendo pruebas. Ahora, significa que vamos a tener la descripción de este punto de dos maneras. La descripción de cómo lo ve este sistema de referencia, que sería esta, y la descripción de cómo lo ve el sistema, cómo lo ve el brazo. Y esa descripción está compuesta por un vector donde cada uno de estos elementos en realidad está expresado como una función en términos de cada una de las variables de los puntos. Quiero llegar a este punto, pues le tengo que decir qué posición tiene que tener el codo, qué posición tiene que tener el antebrazo y qué posición tiene que tener la mano. Ahora, en mi caso, pues yo no lo tengo que pensar, simplemente lo hago. En el caso de un robot, yo lo que tengo es un motor aquí, un motor acá, otro motor acá. Y le tengo que enviar una señal de control para que adopte la posición. Entonces, para poder generar esa señal, lo que nosotros tenemos que establecer es un lenguaje matemático, que sería este. Creo que lo estoy con calma, extrañeza, así que necesito mejor explicarles más esta parte. Entonces, de aquí, lo que vamos a hacer es que entonces estas dos descripciones, como están describiendo a este mismo punto,
van a ser iguales. O sea, aquí estamos describiendo el sistema P, el sistema inercial. Aquí también estamos describiendo el sistema P desde el sistema inercial, pero en función de la postura del robot. Y ambas descripciones son equivalentes. Es por eso que aquí yo estoy planteando este vector de restricciones cinemáticas, este vector F. Lo que quiere decir esta ecuación es que para ubicar este sistema del robot, forzosamente tiene que adoptar una posición. Eso es lo que significa ya la parte real. Matemáticamente, ¿qué es lo que va a significar? Bueno, esto tal vez no se acuerden, pero es como en sus clases de métodos numéricos determinan las raíces de un sistema. Por eso que les decía, esta ecuación va a ser importante. Ahora, de ambas maneras, o sea, como ambos elementos lo representan un vector nulo, es decir, yo puedo poner la descripción simplemente a este se le resto o al revés. Entonces puedo escribir esta descripción de dos maneras. En nuestro caso de este sistema, se verían así. Significa que aquí yo estoy forzando a estas variables a que su valor me cumpla esta condición. Condición, variables, variables. Condición, variables, variables. Y la manera de hacerlo pues, es igual a cero. Aquí, a ver, condición, condición. Variable, 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 variable. ¿Sí? Nada más, la de arriba sería como lo ve el sistema y la de abajo sería como lo ve el robot. Es que las dos son matemáticamente diferentes. O sea, esto es ¿cómo lo están viendo los dos? O sea, lo que estás obligando es como decir, estás obligando a tu brazo, si tú quieres tomar, yo quiero arreglar la espina, a que mi dedo, mi hombro, mi codo, mi muñeca y las articulaciones de todos mis dedos toquen ese punto. Entonces, si yo tomo como referencia mi pecho, tengo unas coordenadas, pero aquí yo tengo otras coordenadas. O sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, estamos manejando dos espacios. Un espacio cartesiano, donde aquí tenemos X, Y, ni siquiera pueden poner la etiqueta. Sería el espacio de la descripción del sistema. Pero pues estas, como no son de la misma naturaleza, no los podemos involucrar. En realidad, teta lo que quedaría sería como una constante. O sea, pues es de una dimensión, ¿no? Es así. Entonces, esto sería la visión del robot por separado. Pero aquí no, en el caso del robot no, porque todas las variables son de la misma característica. Entonces, aquí sí tendríamos θ 1, θ 2 y θ 3. Y ese sería nuestro espacio Q. Y este es nuestro espacio de posición. Nuestro espacio XP. Y este es nuestro espacio de orientación. Entonces, aquí, estos requerimientos pertenecen a un espacio
Y esos pertenecen a otro espacio. Entonces, o dimensiones, pero las dimensiones son equivalentes. Entonces, cuando ustedes quieren ver un espacio de más de 3 dimensiones, lo tienen en su brazo. Su brazo es un espacio de 3 dimensiones, entonces, estas son lo mismo. ¿Sí está bien? Ahora, sí. Para que no te más. Pobres cañoncitos ya. Ahora, aquí viene la pregunta importante. Aquí cada uno de los elementos es una ecuación, significa que podemos tener un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tenemos? 3. ¿Cuántas variables tenemos? No, es cierto, 3. ¿Qué? No, sí está, no. ¿Qué dice su lógica? ¿El sistema puede ser solucionado? Sí, bien. ¿Seguros? 3 ecuaciones, 3 ecuaciones. Pues sí. Ok. ¿Cómo lo solucionan? Iteración. Yo lo haría por creo que se llama Newton Raphson. Ok. Sí, porque son alumnos de noveno semestre de una facultad de ingeniería. ¿Y cómo se plantearía el Newton Raphson? Eso me acuerdo que cuando tenías que variar llegar a un punto, tenía que Newton Raphson, pero no me acuerdo ahorita. Yo utilizaría eso. Es lo que me acuerdo, la verdad. ¿Y por qué Newton Raphson? Me acuerdo que variaba en una matriz y resolvía las ecuaciones y te daba como las aproximaciones en Pues eso no te sirve. ¿No? No, o sea, en el sentido porque no sabes qué es. Entonces ya va. O sea, sí es un método válido, pero pues no te sirve porque no sabes cómo es. Ni cómo lo escribirías. Sé que es una matriz y son. ¿Qué matriz? Tampoco me acuerdo. Bueno, yo lo ocuparía. Eso sí, no estoy muy seguro que yo ocuparía eso. ¿Qué otra manera conocen? No me acuerdo. Gauss-Seidel, ¿no? ¿En qué consiste la reducción de Gauss? ¿Era qué? El determinante de la matriz, agarrabas una variable y se la determinante de los demás. Y analizarlo. Porque no te veo muy convencido. No, pues porque. Pues no te veo mi vista. Yo te sigo viendo igual. Ya no sé. Sí, tienen que estar convencidos. Es que, bueno, si lo hiciéramos por un método que creo que todos conocemos, Gauss-Jordan, de tratar de reducir una matriz, hacer todo eso y dejarla, todo eso sería muy complicado. ¿Por qué es complicado? Por los senos y cosenos, ¿no? ¿Eso qué afecta? Sí vas bien, ¿eh? En tratar de hacer que sean unos No, sí, de las filas de las cosas. Ajá, hacer uno de las filas. Los renglones y columnas. Así que por esa misma razón no podría ocupar. Los voy a poner a leer un libro de álgebra lineal para que se acuerden. O sea, por el simple hecho. Ok, pero esto estás de acuerdo que es un sistema. Sí. ¿Cómo descompondrías ese sistema de referencia? Probablemente tomando como referencia X, P, Y, P y con una matriz.
bueno, con un vector separado. Huele a tarea. ¡No! ¡Otra vez! ¡No! Ahí está, preparada para esto. Esas investigaciones. Pues ahorita yo tuve que preguntar precisamente que era un invariante. No, siguen sin saberlo, ¿eh? De Ya me dijo que es un invariante, por favor, de frente. Ya sé que la tasa de una matriz es un invariante también. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no cambia con la aplicar en la transmisión. Eso no me dijo. Solo dijo que no cambiaba con la No, no es que yo te tenga que decir. No. Es que ustedes tienen que hacer las propias herramientas de su conocimiento. Nadie sabe que es un invariante entonces. No, nadie encontró que es un invariante. Y bueno, no los culpo porque también busqué en la red y ya veo que no está la información. No entiendo qué está pasando por el mundo. Sí, no lo entiende, ¿eh? Bueno, pero una buena fuente, pues se hubiera metido la firma de Wolfram. Para eso existe. Y mientras tenías tu pestaña de aquí y tu pestaña de aquí con YouTube. No, pues la verdad es que Sí, es que para ustedes es un reto que se tengan que concentrar. Tienen chorro de cosas para entretenerse. Ya es imposible la presentación. Sí, mira. Ahí se ve también la distracción. Ahí está. pues sí, bueno, o sea, ya volviendo aquí, pero había visto que todavía, no sé por qué, pero lo leí en Craig que había una especie de método numérico específicamente para los números. Investigación. ¡No! Para el Para el miércoles y a ver qué saben el numérico. ¿Qué saben? Descarga todos los numéricos que resuelven matrices. ¿Cuándo van las noticias? Le pregunto a mi profe de artes. ¿Puedo ir con la doctora Anaí? Le pregunto. ¿Pueden ir con Guilla? Yo llegué a la misma. En específico. Sí, porque métodos numéricos hay muchos. Pero supongo que son para resolver sistemas de ecuaciones cuadráticas. ¿Es ecuaciones cuadráticas? No. No. ¿Qué tipo de sistema tiene? Es un sistema no lineal. ¿Todo? Sí. ¿Tampoco esta es una ecuación no lineal? Ah, no. La de arriba no es lineal, pero la de abajo sí puedo. ¿Cuál? Tienes dos. Estos dos elementos son ecuaciones No lineales. no lineales y una ecuación lineal. Exacto. Y por ahí va mi pregunta. Entonces, es que. Ok, eso oficialmente me ha sorprendido. Es la primera vez que veo que se puede resolver ecuaciones simultáneas de linealidades distintas. La verdad. No lo sabes. No lo sé. Estás investigando. Es la Yo sí lo primera- sé. Yo sí lo sé. Pero como no se acuerdan de qué métodos numéricos o qué se componen, si yo se los digo, pues va a pasar. Me van a dar el avión. No, sí, profe, pero pues ya vimos en el examen que lo que necesitan es mover el mouse. ¿Y esa investigación para cuándo? Para la próxima clase. No, hombre. Sí, yo creo que sí. No, ¿cualquier? Pues sí, porque de eso consta la práctica. Ah, ok. Pues la verdad es tratar de saber cómo se resuelve con un método de diría que se puede resolver por eso. ¿Tendrás que prescribirse? Sí. Yo pensé que era investigar y decir y ya aplicar. Eso podría ser. Pues no sé, en un trabajo pues no sé qué esperas que te dejen algo que se puede platicar. No, pues o sea, si llegara, si a mí llegara y dijeran, listo que me digas. Bueno, lo que pasa es que no está la costumbre, pero lo más adecuado de estos algoritmos es que cualquier cosa que hagan, escríbanla
¿Por el viernes entonces? Sí. Eso lo voy a publicar. La verdad es mucho. Y todo bien que crean. Ya está en el pizarrón. Se está burlando. ¿Qué es lo que tendría que buscar? Solo un libro de la robótica. Puede ser el tren, puede ser elementos. Porque la pregunta es, ¿cómo paso de tener esta configuración a esta otra? O sea, ¿cómo se termina? No, o sea, la transformación te da el sistema de ecuaciones que tienes arriba. O sea, hasta aquí llega. Pero ahora, tú quieres que tú, a lo mejor aquí tienes un robot. Entonces, tú lo tienes en una posición y quieres que el robot pase a hacer esta otra posición para hacer algo. Puede ser que aquí tome algo. Entonces, lo que ustedes necesitan saber es cómo puedo determinar el valor de los ángulos que tengo que dar para la posición de claro, sí, entonces, hay dos tipos de soluciones que se pueden aplicar. Es soluciones numéricas, o sea, resolver ese sistema de ecuaciones, encontrar lo que serían las raíces, o sea, determinar los valores de teta de la ecuación. O van a encontrar que también existen métodos geométricos. Y si es eso, mejor me meto el método numérico, el método geométrico. Así rápido. Por ejemplo, y ese lo van a encontrar en el libro de Craig también. Ahora, yo aquí tengo mi referencia. También está vacío. Hizo escándalo. Dice aquí. Murió peleando el tumor. Entonces aquí tienen teta 1 de 0. Aquí tenemos teta 2 de 1. Y aquí tenemos, siguiendo aquí, tenemos este punto, y aquí lo que tenemos es teta 2, 3 de 2. Entonces, tenemos esta cadena cinemática. Entonces, estamos en un plano. ¿Cuántas figuras o relaciones geométricas conocen que se aplican a cosas que están en los planos? Bueno, una entrada, es más fácil. ¿Qué figuras existen en los planos? Regulares. Cuadrados, Rectángulos. círculos, Hexágonos. rectángulos, Triángulos. hexágonos. Entonces, la más útil es el triángulo. Todas estas figuras, hasta el círculo, pueden ser descritas en una descomposición de triángulos. Las relaciones más importantes que ustedes tendrían que entender en la vida son las del triángulo. Ahora, el triángulo, ¿qué lo conocemos? Bueno, ¿de qué se componen los triángulos? De hecho, Tres ángulos. Tres ángulos. Tres ángulos internos, tres ángulos externos, tres lados que pueden ser diferentes, iguales, tienen una altura, tienen una base. Ángulos Ángulos internos y externos. a ver, tenemos que esto vale A, esto vale B y esto vale C. ¿Qué otra cosa tenemos? Que esto vale alfa, esto vale beta y esto vale gamma. Sí. El teorema de los tres sucesos y funciones. ¿El teorema de qué? Los dos teoremas de funciones y funciones.
Es que Foucault dijo que era un teorema más que una ley. No, no es un teorema. Es una ley que siempre se cumple. No, la ley de coseno y la ley de sinus. Sí. Lo tendría que escribir con profesor, pero sí es una ley. Porque cualquier triángulo que ustedes describan, sin importar, la estructura siempre va a ser la misma. Entonces, ¿cuál es lo que nos interesa? Bueno, ¿esto lo podemos descomponer en un triángulo? Sí. Ahí está. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que podemos conocer de aquí? Bueno, nos interesa este ángulo. Pero se dan cuenta, aquí lo que tenemos sería una equivalencia de tener alfa. Tenemos una longitud, L1, L2. Y esta longitud que sería la magnitud del vector de posición del sistema 1 con respecto al sistema 3. Sí. Entonces, ¿qué nos dice la ley o qué ley podemos aplicar ahí? Pues tienes dos lados, tienes un ángulo, pues entonces sería ley de cosenos. ¿Ok? ¿La ley de cosenos cómo se define? Era L1 en este caso por la L1 al cuadrado más Por orden. Tengo el ángulo y tengo el lado contrario. Sí. Entonces tengo L2 al cuadrado igual a qué. Ah, no, bueno, también podrías hacer ley de cosenos, sí, es cierto. Bueno, ¿qué ángulo quieres? Alfa. Ah, pero no sabía que tenías. No, es una buena pregunta porque tengo aquí alfa, pero también desde esta referencia puedo medir este. Que sí lo tienes, ¿no? Ah, pero en teoría lo tienes porque es teta 1. No, teta 1 es este. También sería. Ah, no, perdón. Sí, Es este, perdón, es que aquí me emocioné. Es este. Sí, gracias, tienes razón ahí. Gracias. Tengo este. Entonces, bueno, De aquí, teta 1, ¿a qué sería igual? alfa menos eta. No, más epsilon, ¿no? Alfa más epsilon. Pues epsilon lo puedo conocer, ¿no? Porque conozco las coordenadas de aquí. Sería x3 y 3. Sí. Pues epsilon, ¿a qué sería igual? Ese es tu tema para allá en la vida. Bueno, Es como. Bueno, podemos traspasar por el cálculo. arco, tangente, y3 sobre x3. Y como lo vamos a programar, tendría que ser a tantos. ¿Por qué? Porque como estamos dando una coordenada, luego las computadoras se confunden y como esto, si uno tiene un signo negativo, hay que discriminar entre qué cuadrante se encuentra. Eso es lo que hace esta función. Ah, y ya. Sí. Los veo con sorpresa. Pues es una pendiente, ¿no? Pues así lo ¿Ah? Sí, tal cual. Ahora, seguimos la relación entre alfa y la longitud de los lados. Sería. Pero ya tenemos L2, ¿no? Ah, ya tienes L2. Y que L2 ya no lo vas a usar para el otro lado. Ah, sí, sería entonces L1 al cuadrado. L al cuadrado más. Bueno, la norma que sería. De 3 al cuadrado menos Dos veces. 2 veces Menos 2 L1 por la norma por coseno del ángulo alfa. Entonces nada más tendríamos que despejar de ahí Sí. alfa. Y sería L cuadrado menos El L cuadrado menos esto de abajo y luego sería Entonces tendrían este valor y con eso conocerían a alfa. Pero hay una relación que todavía está más sencilla de conocer. Pues sí,
Porque aquí hay que calcular alfa y este epsilon. Aquí ya tenemos este ángulo, sabemos que es el complementario. Sí. ¿Están de acuerdo? Este sería beta y este que sería igual. Igual son la misma ley de ecuaciones que tendríamos a de este cuadrado y esa misma ley. Y ya tendríamos directamente sacando la parte complementaria de todos. Y todavía podemos hacer más sencillo. O sea, si ya calculamos uno, con calcular un ángulo dentro del triángulo, podemos aplicar la ley de seno. Y esta nos dice que, por ejemplo, B entre el seno de alfa es igual a. ¿Cuál es el cuento de aquí? No, es igual a C sobre seno de beta y A sobre seno de beta. A sobre seno. Veamos. Nada más que pillo un detalle, ya para terminar. Ven la receta. Solo estamos encontrando la configuración de los dos primeros elementos. Tendríamos que saber la posición de este coordenada. Y eso lo vamos a hacer determinando la posición de este elemento. O sea, va a ser un dato que nos va a decir cómo se encuentra este elemento, y ese dato, de ahí tendríamos que sacar delta 3. Pero lo que hicimos aquí se llama una solución desacoplada. ¿Por qué? Porque estamos quitando el eslabón azul. O sea, porque es un elemento asociado. Porque estamos que Por la orientación. Sí, eso ya se los voy a pasar. De hecho, ya debe estar en el repositorio. Nada más que está programado en punto M. Entonces, este tipo de soluciones lo que haces es que eliminas la parte de orientación, y nada más te quedas con un cachito de esto. Que nosotros nada más estamos solucionando esa parte. Entonces eso lo vamos a terminar de ver el viernes. Pero ya van a mover ahí dentro de su simulación algo. ¿Dudas, preguntas? Porque ya son las 7. Pues corran, cero, porque ya me extendí. Gracias a ustedes. Nos vemos. No, porque nada más te estás moviendo. O sea, aquí no lo tienes dibujado, pero tienes tu sistema aquí. Nada más estás moviendo de dirección de X. Entonces, en este es el único que tengo que cambiar hasta ahorita. Si tú lo quisieras poner. O puedo dejarlo así. Y por ejemplo, este último, no sé si es, bueno, estos dos no sé si están bien planteados. Porque tenía la duda de, precisamente de cómo se llama analizar esto, y no sé si los planteé bien. Aquí nada más está en la misma situación. Nos vemos. Y aquí más no lo pueden incrementar, ¿no? Ajá, sí, ajá, por eso aquí le puse la suma de este L2 bueno. más B1. Sí, pero puede ser de todas maneras. Aquí ya lo estás poniendo la suma. Pero puedes definirlo como una transformación. O sea, sí, cambiar la realidad.
es equivalente. ¿Eh? O sea, lo puedes poner. Aquí simplemente lo que está pasando es que te estás considerando que tienes al mismo nivel, o sea, tú tienes el sistema aquí y el sistema acá. No tienes un sistema intermedio. Entonces, eso está bien. Incluso esta L ya la podrías dejar considerar como una literal y ahí sí ya la podrías utilizar como una variable. O sea, podríamos hacer que N, no sé qué, O sea, N1 más B3 es igual que N5 o y aquí ya N2. lo podemos poner, ajá, O N2 si quieres. y aquí ya no lo podemos poner N, ¿no? Gracias, profe. El niño estoy corriendo que tengo que hacer. Ahí estaba. Bien, era de luego. ¿Qué función tengo? El viernes. Yo ya no tengo clase contigo hasta el viernes. Bueno. Sí, te paso tu jugadora que no tengo. Venga, ya que No creo que esté muy lejos, ¿o sí? no, está